Hola, soy Fabián Lucena. Tal vez me recuerden de videotutoriales como cómo normalizar un sistema de datos usando la forma normal de Marie Kondo y cómo justificar ante auditoría que se han perdido la mitad de las columnas y las tablas. Antes de comenzar, una pregunta: ¿por qué las tablas en tercera forma normal no hacen nuevos amigos? La respuesta al final del video. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo normalizar un sistema de datos. Esto surge por la pregunta. Yo soy docente, profesor de desarrollo de sistemas y muchas veces los alumnos me consultan sobre cómo logro identificar correctamente las entidades de un sistema de datos. Bueno, para identificar correctamente las entidades en un sistema informático, lo que hacemos es un proceso de normalización sobre los datos. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se realiza esa normalización de datos. Para eso, nosotros vamos a comenzar. Nosotros, a partir de las entrevistas que hemos tenido con el cliente, hemos obtenido los requisitos y de los requisitos hemos extraído que el cliente requiere que nosotros almacenemos todos estos datos. El sistema que tenemos que normalizar es un sistema de ventas. Yo directamente he puesto en una sola lista todos los datos. Para normalizarlo, imaginémoslo como una gran tabla, porque la normalización de datos lo que hace es aplicar la aritmética de tablas creada por Voice Code. Entonces, estos datos que nosotros los vemos acá en forma de lista, en realidad lo imaginemos como una gran planilla de Excel donde cada uno de estos títulos corresponde a una columna. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar con lo que es la normalización de datos. La normalización es organizar los datos para reducir sus redundancias. ¿Sí? Eso es lo que básicamente vamos a hacer. Vamos a identificar la forma óptima para nosotros almacenar nuestros datos de nuestro sistema, reducir su redundancia y mejorar la integridad y la escanabilidad. Entonces vamos a aplicar un conjunto de reglas, son solamente 3, y a veces le agregamos una cuarta, pero en general son 3 reglas. Y esto nos va a permitir que nosotros tengamos perfectamente identificado cuáles son las entidades de nuestro sistema, y a partir de ahí vamos a continuar el modelado de las clases de nuestro backend y de nuestro sistema de persistencia, o sea, nuestra base de datos. Las formas normales son 8. Algunas de ellas están numeradas del 1 al 6, primera forma normal, segunda forma normal y así hasta la sexta. Y luego tenemos dos más, que son la forma normal de Voice Code, que está entre la tercera y la cuarta, y la forma normal clave dominio está después de la quinta, entre la quinta y la sexta. En la práctica se usan las primeras 3, que son las que tienen realmente una aplicación práctica para el diseño de sistemas informáticos por limitaciones tecnológicas. El resto tiene una validez más bien teórica y se utiliza para hacer estudios y análisis teóricos sobre los metadatos. No tienen una aplicación práctica demasiado directa sobre la tecnología, por lo tanto no los usamos. De hecho, contaminarían el modelo de datos de una manera poco práctica. ¿Sí? Vamos a ver entonces, volvemos a nuestra lista de datos, que las tenemos acá. Acá tenemos todos los datos de este hipotético sistema de ventas que quiere nuestro cliente, ¿sí? Donde, como es un sistema de ventas, por supuesto tenemos que hacer la facturación. En este sistema vamos a tener el tipo de comprobante, el número de comprobante, la fecha, el cliente al que le estamos haciendo la venta, el quit. Quit, para los que no son argentinos, es la clave única de identificación tributaria, o sea, es el código con el cual nosotros identificamos cómo tributa ese cliente, la dirección del cliente, la forma de pago para esta venta, los teléfonos del cliente, que puede tener más de uno. Después vienen el desarrollo de los artículos, el desglose de los artículos, el código para el artículo 1, qué artículo es, la cantidad y el precio unitario, y el subtotal. Después el artículo 2 con su, otra vez, código, artículo, cantidad, precio unitario, subtotal, y así para el resto de los artículos. Finalmente vamos a tener
en el pie ya de la factura el subtotal de la factura, la discriminación de impuestos si correspondiere y el total de la factura. Además, el cliente también quiere que almacenemos cuándo es el vencimiento de los impuestos para tenerlo presente y poder dar alguna alarma sobre eso, algún aviso anticipado. También quiere que guardemos de cada artículo la cantidad y quién es el proveedor de ese artículo con su forma de contacto para nosotros poder contactar al proveedor si estamos en falta de alguno de esos artículos. Eso para todos los artículos, por eso tenemos esta repetición con estos puntos suspensivos. Bien, sobre esta definición de datos que nosotros hemos traído a partir de las consultas que hemos tenido con el cliente, comenzamos nuestro proceso de normalización. A ver, me voy a poner de este otro lado. Ahí está. Vamos a aplicar la primera forma normal. 1FN es como se la identifica normalmente. La primera forma normal me dice que nosotros debemos tener valores atómicos. O sea que nosotros en cada campo, columna, ¿sí? Campo y columna en este caso es lo mismo, debe contener un solo valor y ese valor tiene que ser indivisible. No pueden haber grupos, listas dentro de una misma celda. Por supuesto tampoco tienen que haber objetos que contengan propiedades. Campos atómicos. Además dice que tenemos que tener registros únicos, que tenemos que no debemos tener filas duplicadas para asegurar la unicidad. Y como ventaja lo que tenemos con la primera forma normal es evitar la redundancia de datos y prepararla para normalizaciones más avanzadas. Vamos a volver entonces con nuestro modelo y vamos a empezar a normalizar los datos que tenemos acá. Primero, valores atómicos. Entonces, vamos a hacer una nueva tabla. ¿Sí? En esta nueva tabla le vamos a poner acá ventas. Y acá vamos a tener el tipo de comprobante, el número de comprobante, la fecha, el cliente, el quit, la dirección, la forma de pago y los teléfonos. Y acá chocamos con la primera inconsistencia de la definición de la primera forma normal. La primera forma normal me dice que no debo tener listas y yo acá tengo más de un teléfono. Entonces esto lo tengo que extraer hacia otra tabla. Vamos a copiar todo menos la parte de teléfonos. Todos estos datos lo vamos a poner en nuestra tabla de ventas. Vamos entonces acá a crear una tabla que sea teléfonos de clientes. Y acá solamente vamos a tener el teléfono, ¿sí? Ahora, esta tabla de teléfono del cliente va a estar relacionada con la tabla de ventas. Entonces vamos a establecer esta relación. Esto lo vamos a achicar porque la tabla de teléfonos es bastante pequeñita. Y ahora vamos a poner algo que le llamamos la cardinalidad, que nosotros decimos: cada cliente puede o no tener teléfonos, puede tener 0 o una cantidad determinada de teléfonos, pero cada cliente le tiene que corresponder sí o sí, cada teléfono, perdón, le tiene que corresponder sí o sí a un cliente. ¿Esto cómo se hace? A cada teléfono le tiene que corresponder un cliente. Entonces venimos acá a la línea de relación y vamos a colocar un 1. ¿Sí? Cada teléfono, un cliente. Y cada cliente que está en la tabla de ventas puede tener 0 o muchos teléfonos. Entonces me voy a poner acá del lado de teléfonos y voy a poner 0, doble 2 puntos n, ¿sí? De 0 a n teléfonos. Bien, sigamos. Luego tenemos código de artículo 1, artículo, cantidad, precio unitario subtotal y lo mismo para un artículo 2, 3, 4. Bien, ahora estoy teniendo repeticiones. Esto no es una lista, sino que estoy repitiendo columnas. Esto también entra en conflicto con la definición de la primera forma normal. Entonces lo tengo que extraer a otra tabla. Vamos a una nueva tabla. Y este va a ser el artículos de ventas. Sí, porque estos artículos están dentro de la definición de la venta.
Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el código del artículo, la descripción del artículo, la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Entonces vamos a copiar esto tal cual está acá. Ya no hace falta que le pongamos 1. Y ahí tendríamos los artículos de la venta. Bien, esto también se tiene que relacionar con la tabla de ventas. Analicemos ahora la cardinalidad. Cada artículo vendido, o sea, cada línea de venta de la factura del comprobante de venta, sí o sí tiene que corresponder a una venta, ¿sí? No puede estar en varias ventas, puede estar una sola vez. Después vamos a ver que los artículos sí pueden venderse varias veces, o sea, no venderse varias veces, sino que yo puedo vender varias veces un artículo similar. Pero esta tabla, artículo de venta, que es la que tiene la cantidad de artículos vendidos, el precio unitario y el subtotal, corresponde a una venta en específico. ¿Sí? Así que lo vamos a colocar acá. Este artículo le va a corresponder una venta. Y la venta puede ser de uno o de varios artículos, pero por lo menos uno. Yo no puedo hacer una venta de 0 artículos. Entonces acá yo tenía una cardinalidad, por ejemplo, para teléfono de 0 a n, pero para el caso de los artículos va a ser de 1 a n, porque por lo menos tengo que vender un artículo. ¿Sí? Entonces ponemos de 1 a n, 1 hasta la cantidad de artículos que sean necesarios. Listo, ya hemos identificado hasta ahora 3 entidades. Continuemos, después me pide el subtotal de factura, los impuestos, el total, el vencimiento de impuestos, lo vamos a poner por acá. Acá no estoy teniendo duplicidades. Y después venimos a lo que sería el control de stock, ¿no? Donde tenemos que cada artículo con su código va a tener una cantidad, que es lo que nosotros tenemos en existencia en el stock, y va a tener un proveedor y ese proveedor va a tener un contacto. Como esto vuelve a ser para el artículo 1, 2 y así sucesivamente, lo vamos a extraer en otra tabla. ¿Por qué tenemos dos tablas de artículos? Una de artículos de ventas y otra de artículos de stock. Bien, porque nosotros cuando vendemos podemos vender un solo artículo, pero para mantener las existencias necesitamos todos los artículos, ¿sí? La lista completa de todos los artículos. Entonces acá vamos a poner artículos. Y acá vamos a poner los datos que teníamos recién. Bien. Esta tabla de artículos no está relacionada a la venta, ¿sí? Porque la parte de ventas ya está resuelta a partir de esta otra tablita que teníamos acá. Bien, con esto ya resolvimos la primera forma normal, ¿sí? Tenemos datos atómicos en los campos y no tenemos columnas duplicadas. Y cada fila de la tabla va a estar perfectamente identificada y no va a tener tampoco filas duplicadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo, no debería ser necesario, no debería poder poner el mismo artículo varias veces en la misma venta. Vamos con la siguiente forma normal. La segunda forma normal me dice que todos los atributos dependan de la clave primaria, o sea que tenemos que identificar para cada entidad su clave primaria, de manera tal de eliminar dependencias parciales. Ahora, para eso, primero, la tabla tiene que estar en primera forma normal. O sea, primero tenemos que estar en primera forma normal para después poder aplicar la segunda. Y esto lo que logramos es obtener una separación de las dependencias. Veamos entonces. ¿Cuál sería la clave natural de la entidad de ventas? Podemos poner el tipo y número de comprobante. O sea, con esos dos valores, tipo y número de comprobante o solamente número de comprobante, podemos hacer la clave de ventas.
e identificar todo lo que depende de la venta, ¿sí? La fecha depende de la venta, el cliente es de la venta, el quit también, la dirección, la forma de pago también, el subtotal de la factura, pero el vencimiento del impuesto no depende de la venta. De hecho, yo no tengo por qué guardarlo en una tabla donde si en el mismo mes hago varias ventas, en esa tabla voy a tener que ir repitiendo el dato de vencimiento del impuesto. Esto no depende de la venta, no depende del tipo de comprobante. Al no existir esa dependencia, lo que hacemos es extraerlo a otra entidad, ¿sí? Para cumplir con la segunda forma normal. Le vamos a llamar vencimientos de impuestos y acá vamos a poner una fecha, ¿sí? Bien, ahí ya hemos encontrado otra entidad que no está relacionada directamente con la venta. Sigamos. Y de ahí vamos a pasar a la tercera forma normal. La tercera forma normal me dice que, bueno, primero la tabla tiene que estar en segunda forma normal, me lo dice acá en el segundo párrafo, antes de aplicar la tercera forma normal. Y el concepto de la tercera forma normal es que no hayan o no existan dentro de la misma tabla dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es que tenga un dato que no depende directamente de la clave primaria, sino que depende de otra columna que ya existe en esa tabla. Eso se llama dependencia transitiva. Y lo que voy a lograr es descomponer en entidades mejor autocontenidas. Veamos acá en el caso de nuestra venta. Nosotros tenemos tipo y número de comprobante, que va a ser nuestra clave primaria porque es la clave natural de la venta. La fecha, sí, depende de la venta. El cliente, sí, porque este cliente es para esta venta. Pero el quit no depende de la venta, sino que depende del cliente. Es un dato que le pertenece al cliente, no a la venta. Entonces, si yo ya tengo referenciado el cliente, no necesito indicar el quit. Eso lo podría tener separado en otra tabla. Eso es lo que le llamo una dependencia transitiva, ¿sí? Porque quit depende del cliente y cliente es quien depende de la venta. Entonces lo vamos a separar en una nueva tabla. Esta tabla, por supuesto, le vamos a poner clientes. Donde el cliente va a tener un quit y una dirección. Esta tabla de clientes va a estar relacionada con las ventas. ¿Y cómo va a ser? A ver. ¿A un cliente le puedo hacer solamente una venta? No, le puedo hacer más de una venta. Mínimo una, porque si no, no es cliente. Pero le puedo hacer más de una. Entonces, acá va de 1 a n, porque un cliente puede tener una o varias ventas. ¿Y una venta se puede hacer a varios clientes a la vez? No. Cada venta es a un solo cliente. Entonces, de este lado, cada venta es a un único cliente. Entonces, tanto la tabla de ventas como la tabla de clientes ya las tendríamos en tercera forma normal. Vamos a revisar el resto. La parte de vencimiento de impuestos no tiene relaciones, ninguna complejidad. Por lo tanto, no habría que hacer ningún análisis, ahí no es necesario. La parte de teléfonos la tenemos que corregir, porque el teléfono le correspondía al cliente, no a la venta. Entonces lo ponemos a donde corresponda. A ver si realizamos esto mejor. Ponemos cliente por acá. Teléfono lo movemos un poquito a la derecha. Esta flecha me quedó de más. Y ahora vamos a hacer un poquito más prolija las relaciones. Ahí está. Vamos a ver ahora los artículos de venta.
Tengo el código del artículo, acá la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Esto por ahora lo vamos a dejar y vamos a ver la tabla de artículos. En la tabla de artículos tenemos el código del artículo, perdón que me quedó un unito acá, ya lo voy a borrar. El código del artículo, que sería su clave natural. El artículo, que depende de la clave, la cantidad, que va a ser del artículo, o sea, del código del artículo. Y el proveedor, también es un proveedor del artículo, pero el contacto depende del proveedor. El contacto es del proveedor, no del artículo. Entonces, este tema de proveedor-contacto es otra tabla, porque acá hay una dependencia transitiva, porque contacto depende del proveedor y es el proveedor el que depende del artículo. Al haber una dependencia transitiva, lo extraemos a otra tablita. Esta tabla va a ser la tabla de proveedores. Fíjense qué limpia que me ha quedado la tabla de artículos. ¿Sí? Y esto, por supuesto, la tabla de artículos se relaciona con la tabla de proveedores. Ahora, a cada artículo le corresponde un proveedor, pero yo en realidad puedo tener varios proveedores para el mismo artículo. ¿Sí? O sea, yo puedo a varios proveedores comprar el mismo artículo. Entonces, mínimo necesito un proveedor, pero puedo tener hasta n. ¿Sí? O sea, un artículo puede ser provisto por varios proveedores. Y por el otro lado, un proveedor me puede vender un artículo o varios artículos. Entonces ahora también voy a tener el 1n del otro lado, ¿sí? Porque un proveedor me puede vender uno o varios artículos, mínimo uno, porque si no, no es proveedor. Bien, con esto ya más o menos estarían todas las tablas en tercera forma normal. Lo único que quiero notar es que acá, en artículo de ventas, podemos tener con clave natural el código del artículo y tenemos el dato del artículo. Y acá tenemos el código del artículo y el dato del artículo, o sea, la descripción. Este dato lo tenemos duplicado, ¿sí? Y vamos a evitar esta duplicación diciendo que en realidad este artículo de venta es el artículo que yo tengo o tenía en el stock. Entonces vamos a eliminar la descripción del artículo, no la cantidad, porque la cantidad que tengo en artículo de venta es la cantidad que estoy vendiendo y la cantidad que tengo en artículos es la cantidad que tengo en stock, la existencia. Cambiemos el nombre para que quede un poco más claro. Stock le pongamos acá, ¿sí? Que es la existencia. Y ahora vamos a hacer una relación de artículo hacia la venta, ¿sí? Para eliminar esta duplicación, donde en cada línea de la factura de venta, del proceso de venta que yo estoy haciendo, solamente puedo colocar un solo artículo. Entonces la cardinalidad es un único artículo. Y cada artículo puede estar en varias líneas de ventas, de distintas ventas, no de la misma, pero sí de distintas ventas. Entonces, acá puede ser de 1, de 0 a n. ¿Por qué de 0 a n? Bueno, porque a lo mejor a un artículo determinado no le tocó participar de esa venta, o sea, el cliente compró otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo para vender camisas y pantalones y solamente compro camisas, bueno, el artículo de pantalón no va a participar de esta venta. Bien, y ahí yo ya tendría el modelo en tercera forma normal armado y con las entidades identificadas. Pasamos de una lista de datos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entidades. Estas 7 entidades son las que nosotros las vamos a convertir en clases para nuestro backend. Eventualmente también las vamos a convertir en formularios para nuestro frontend y las vamos a convertir en tablas para nuestro sistema de persistencia. Pero no las vamos a convertir exactamente como están acá, sino que las tenemos que trabajar un poquito más. Un poquito más para adecuarlas a la tecnología, a nuestro sistema tecnológico, a nuestro motor de base de datos. No van exactamente como los hemos normalizado acá, ¿sí? Vamos a agregarles algunos datos adicionales. Bueno, espero que
que les sirva como pasamos de una lista de datos que están completamente desnormalizados a datos normalizados. En este caso pasamos a 7 tablas, que hemos visto que algunas están relacionadas y otras no. Entonces ahora vamos a hacer la respuesta de la pregunta. ¿Por qué las tablas en tercera forma normal no hacen nuevos amigos? Porque eliminan cualquier relación que no sea estrictamente necesaria. Si me quieren dar un like, yo voy a seguir, voy a continuar subiendo videos para ver cómo hay que trabajar esta tabla antes ya de ir a la implementación real, tanto en un motor de base de datos como en el backend, como en las clases del backend.